China es uno de los varios países que padece la crisis de los combustibles. Esto afecta a su economía doméstica y obliga al gobierno a imponer restricciones en el uso de la electricidad. A esta delicada situación se suma el colapso del gigante inmobiliario Evergrande. Las acciones bursátiles de una de sus filiales dedicada al negocio de los vehículos eléctricos sufrieron una caída tras el anuncio de la falta de liquidez para hacer frente al pago de los acreedores. Y es que la posibilidad de un eventual crisis en el gigante asiático mantiene en vilo al mundo entero ante las consecuencias que podría acarrear, y lo vamos a analizar este tema con nuestra corresponsal. Esta vez Maya está de vuelta con nosotros en nuestro informativo. ¿Qué tal, Betsa? ¿Cómo estás, Cuéntanos Fer? sobre todo este problema. Gracias. Y vamos justo a hablar, ya lo decías tú y nos adelantabas, qué es lo que está sucediendo en China, esta empresa inmobiliaria de las más grandes, no nada más del país, sino del mundo entero. Y se está enfrentando a números rojos. ¿Qué es lo que está pasando? Lo vamos a ir analizando. Evergrande, bonos a pagar. Tenían hasta el 24 de septiembre para pagar más de 83 millones de dólares. Llegó la fecha y ¿qué sucedió? Que no pagó, no llegaron al lugar con el dinero que se tenía fijado. En ese momento se estaban cumpliendo ya los 30 días que les daban de periodo de gracia. El siguiente paso a cumplir es que el 29 de septiembre tienen que pagar más de 47 millones de dólares. Aquí la pregunta es, ¿les va a alcanzar el dinero? ¿Lo van a cumplir o qué va a suceder? Vamos a ir viendo a qué se han enfrentado, qué es lo que está pasando. Bueno, dificultades económicas, desde luego, las tenemos vistas. Hay que pensar que las ventas de esta gran empresa ocupan un 88%, es decir, de eso viven o de eso vivían. Su deuda, ve estos números, Fernando, 305,000 millones de dólares es la deuda. Bueno, yo tengo esa deuda, voy a ver cuánto dinero tengo en mi empresa, es decir, en activos. Eso contra esto solamente tienen 350,000 millones de dólares de activos. Desde luego son cifras muy parecidas que nos da esto a indicar que, bueno, no les alcanza, obviamente. ¿Qué es lo que ha pasado con esta empresa? ¿Por qué se habla tanto de ella, no nada más en Asia, en China, sino en el mundo entero? Tenían más de 1,300 proyectos, empleaban a 200,000 personas que ellos viven o vivían de esto, ¿no? Porque todavía siguen trabajando allá. Y más de 3,800 puestos de trabajo, no nada más en Asia, sino en el mundo entero. Y Betsa, cuéntanos cómo esto está afectando, por ejemplo, a América Latina. Uno pensaría, pues esto no tendría por qué afectar si estamos hablando de una empresa china que tiene que ver con América, ¿no? Pues la cosa es que sí. Hay que recordar que China en su mayor parte le compra insumos o productos y demás a América Latina, que son productores, podemos hablar del cobre, del hierro y del petróleo. Entonces, en el momento que se da a conocer lo que estaba pasando, inmediatamente todos estos insumos bajaron, tuvieron una caída impresionante, sin embargo, se fueron recuperando. Cuando ya se hable de la caída, de la derrota o del cierre de esta empresa, seguramente vendrán los problemas. Y obviamente estamos hablando de países como Chile, Perú y Brasil, que son los más afectados. ¿Qué es lo que han dicho los medios de comunicación en Occidente sobre esto? Bueno, vamos a citar a Bloomberg. Dice, China insta a Evergrande a tomar medidas para evitar la quiebra y a pagar bonos de dólares. Aquí la pregunta sería, ¿el gobierno va a salvar a la empresa o no? Esto desde luego que lo estaremos viendo conforme pasen los días. Por lo pronto esperar esa fecha y saber si van a cumplir. Exactamente, Betsa, y vamos a seguir analizando este tema en directo con el analista de mercados, Gonzalo Cañete, que se encuentra con nosotros para poder hablar sobre este tema y ya en más profundidad. Gonzalo, ¿cree que si Evergrande no puede hacer frente a sus pagos, podría darse la situación similar a lo que sucedió, por ejemplo, con Lehman Brothers, que derivó en la crisis del 2008? Bueno, Lehman Brothers estaba bastante más diversificada y era una entidad financiera y en este caso estamos hablando de real estate, una entidad que genera activos tangibles, inmuebles, y por lo tanto no es exactamente lo mismo. Además, hay una cuestión fundamental. Lehman Brothers tenía la facilidad de la varita mágica del dólar. En este caso, el gobierno norteamericano podía rescatarla a través de la Reserva Federal, a través de una inyección monetaria, a través de una política keynesiana, como la que probablemente aplique el gobierno chino para estos casos, pero que en el caso de China le costará una factura. En el caso de Estados Unidos quedaba mutualizada, porque Estados Unidos puede inyectar cantidades ingestas de liquidez en el mercado y el resto del mundo comercializa ese dólar igualmente licuado. Si China, por lo tanto, empieza a hacer una política similar a la que hizo la Reserva Federal para el rescate de Lehman Brothers, en aquel caso no se rescató a Lehman Brothers, y muchos suscribieron entonces que de haber hecho ese rescate probablemente se hubiese mitigado el impacto que tuvo la crisis de 2008.
Pero de nuevo insisto, China no es Estados Unidos, China no tiene una moneda internacionalizada, aunque ha hecho avances en ello, todavía no tiene una moneda internacionalizada como es el dólar. El mundo entero reserva dólares en sus bancos centrales, en torno al 60% de todas las reservas mundiales se estiman en dólares. Rescatar a Lehman Brothers era una cosa, con dólares que además podían ser fabricados y mutualizados a nivel global. China, si hace un rescate sobre Ingrid, el problema que va a encontrar con ello es que nadie va a mutualizar la inyección de liquidez que va a tener que hacer el Banco Popular de China para hacer ese rescate. Y voy más allá, incluso el peso que tiene dentro del Producto Interior Bruto, el real estate, el sector inmobiliario, es bastante agresivo en China. Y además, según JP Morgan, por ejemplo, hizo un estudio reciente diciendo que buena parte de las compañías, las 10 mayores compañías inmobiliarias de China, siguen un modelo de deuda muy similar al de Avangrid. Así que lo que debería preocuparnos realmente no es la particularidad de esta compañía, sino si ese modelo de negocio de alto apalancamiento, con pocos activos para respaldar las deudas, será extensible a otras compañías dentro de China, el impacto que esto podrá tener hacia el Producto Interior Bruto de China, que no podrá huir de la moneda como hizo Estados Unidos en sus crisis financieras periódicas, y que en tal caso además afectará al resto del planeta, como ustedes decían. Ustedes han hecho los números, pero es que aquí hablamos de un problema que es básicamente estructural. China es la segunda mayor economía del mundo y un problema estructural dentro de China, en torno, insisto, a la cuarta parte de su Producto Interior Bruto está en activos inmobiliarios. Esto lleva pasando más de 10 años, no es nuevo. ¿Qué impacto tendrá entonces una desaceleración o un bache en la economía china con respecto al resto de economías globales? Hola Gonzalo, te saludo con gusto. Hace un momento hablábamos también de lo que podría suceder en América Latina al momento de que esta empresa pudiera desplomarse completamente. ¿Tú cómo lo observas? Yo creo que realmente el desplome de la compañía como tal no va a ser tan llamativo. No hay que olvidar que en bolsa decimos que un cisne negro es aquello que no se prevé. Esto está más que descontado, llevamos muchos días hablando ya de esto. Por lo tanto, no creo que ese impacto sea el que debería preocuparnos. Más bien será cómo el impacto de esta compañía puede afectar a otros sectores y cómo además se pueda contagiar a modelos de negocio idénticos dentro del real estate de China. Uno de los informes que he citado estimaba que prácticamente China seguía un modelo en lo que se refería a infraestructuras, a construcción, en el que tenía que inyectar $10 de deuda por cada dólar que incrementaba en sus productos o en su producción de servicios. Por lo tanto, yo creo que más bien lo que nos afecta es el modelo de negocio que han desarrollado los últimos 10 años en lo que se refiere al real estate y cómo eso, sí, ahí sí va a afectar derivadamente en energías, en fondos de inversión que estén involucrados en infraestructuras dentro de China y el impacto que toda esa deuda pueda tener. No hay que olvidar, incluso en última instancia y al final de esa cadena, está el público inversor que ha comprado casas pagando por adelantado a constructoras como esta y que probablemente pues no puedan recuperar. Eso también tendrá un impacto económico real. Y por encima de todo, y con ello simplemente quiero dejar ver que realmente el problema que tenemos es casi la guinda de un pastel mucho más grande. La tasa de inflación en Estados Unidos supera el 5%. Que existe una inflación en la economía más grande del mundo, con la moneda que todo el mundo comercializa a nivel mundial en los mercados de energía, el petróleo, el gas, incluso el maíz, el carbón, todo cotiza en dólares y tenemos una inflación del 5%. La pregunta del millón es qué va a ocurrir cuando este tipo de cosas empiecen a salirse un poco del modelo que los bancos centrales tenían programado y empiezan a hacer políticas de contracción de esa tasa de inflación. Cuando veamos riesgos de liquidez, no será solamente Evergrande el que se verá afectado, sino probablemente toda la economía en su conjunto. Así que yo creo que este problema de Evergrande es, por decirlo así, el detonante que se va a utilizar para justificar un problema crediticio mundial ahora mismo. Muchísimas gracias, Gonzalo. A ti también, Betsa, por toda esa información. Nosotros continuamos con más.